Pues nada, Corto. corto, cojo, va. Bueno, es verdad, es que en Madrid teníamos el Día de la Comunidad ayer. O sea que nada, un día más No, festivo. no, yo no tuve puente. Yo el lunes trabajé, además. ¿Trabajaste? Yo también trabajé, bueno, un Sí. poquillo, pero no mucho. Bueno, pues venga, vamos ya que hemos dejado los test, ¿vale? Pues ahora sí que continuamos con el tema 13 de informes y queries, ¿vale? Entonces vamos a ver tres tipos de informes, que son informes estándar que hay en el sistema. Vamos a ver otro tipo de informes que se llaman reporting de investigación y sobre todo lo que vamos a ver son queries, ¿vale? Que aunque no está en el programa, yo le doy mucha importancia, os insisto, por lo valioso que creo y son informes a medida, ¿vale? Que yo creo a mí me han valido mucho y a poco que sepáis usarlos y le pongáis atención, os va a servir de mucho si os enfrentáis luego a buscar información dentro de SAP, ¿vale? Entonces, no sé si sí que vimos en algún tema, ¿no? Nos acercamos a hacer una query muy rápida, ¿no? ¿Os acordáis de algo o no? Sí, yo A creo ver. que lo explicaste algo rápido, sí. Cruzaste un par de tablas. Eso. Bueno, Sí, todos habéis manejado, bueno, el buscar V en este lo sabéis hacer, ¿no? Todos, Sí, sí, entendemos, sí, ¿no? Iria, sí. Victoria, el buscar V. Sí. Vale, y luego en Access, ¿habéis trabajado alguno en Access alguna vez? Sí, yo sí que he trabajado alguna vez. Bueno, pues a ver, al final SAP está lleno de tablas, como habéis visto ya. Todo el rollazo que os he metido yo de cada tema, darme tablas y darme tablas. Todo lo que rellenamos en las transacciones no dejan de ser formularios, que rellenan por detrás información en tablas, que eso ya está inventado en la informática hace muchos años. Pues al final la información se estructura en tablas que se relacionan y se consiguen, pues eso, los informes, ¿vale? Informes que vienen estándar hechos y con las queries, pues lo que pretendemos son hacer informes a medida para nosotros, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy lo vamos a hacer, ¿no? Pero el tema de las cuentas de mayor, ¿no? Que decíamos que si datos a nivel general, que si luego datos dentro de que si yo la tengo creada en mi sociedad y así, ¿no? Entonces tienes que andar buscando, pues eso, o por el más code o te haces un informe que lo sacas a toda velocidad, ¿no? Lo mismo con los proveedores, con los clientes, documentos contables, etcétera. Bueno, pues entonces yo os he subido ahí varios manuales que están muy bien, ¿vale? O sea, echar una ojeada, tampoco es para lo que estudiéis, pero sí que es una guía, ¿vale? Entonces, a ver, la query. La query es, digamos que tiene una serie de pasos, ¿vale? Tiene una serie de pasos. Al final lo que pretendemos es hacer unos informes a medida, como decía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para hacer un informe a medida, primero, como todo, tendrás que saber la necesidad, ¿no? Del informe que tú quieres sacar. Yo os puedo decir, por ejemplo, pues eso, hemos estado viendo tablas, ¿no? Con la S16 famosa, ¿no? Y digo que si la tabla del FA1 veis datos generales, ¿no? Porque aquí están todos los proveedores creados, ¿vale? Y da igual de la sociedad que sea. Entonces decíamos, pues proveedores de España, ¿no? Y sacamos aquí información. Y aquí, pues el código proveedor con sus datos generales, que son todos los que veíamos en la transacción FK01, ¿no? Que luego quiero ver los que están creados en mi sociedad. Pues me voy al LFB1, ¿no? Esto por la transacción del mascode. Entonces aquí pongo por la K77 y veo pues mis proveedores que yo tengo creado en mi sociedad, 17 proveedores. Pero claro, yo aquí en esta tabla digo, va muy bien estos proveedores, pero yo no tengo los datos generales, yo no sé cómo se llaman estos proveedores, porque sí que tengo la cuenta asociada, tengo pues los datos que están a vista sociedad, ¿no? Las vías de pago, la condición de pago, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se llaman estos proveedores? Entonces, ¿qué hago? Pues al final, si en una tengo, hola José Ángel, si en una tengo los datos generales y en la otra tengo los datos sociedad, pues a mí ya se me ocurre una idea de una unión posible de tablas, ¿no? Con lo cual tengo un informe que no deja de ser un buscar V. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el acreedor y aquí también tengo el acreedor. Entonces, si yo relaciono estas tablas con el código de acreedor, podré tener todos mis datos de sociedad y datos generales, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esto manual, ¿no? También, cojo, me pego mis proveedores aquí,
digo control C, me voy aquí a mis acreedores y quiero saber los datos generales. Un segundito. Lo pego aquí porque en datos generales están los proveedores de todas las empresas y me sacó pues, los datos, ¿no? Entonces yo sé que mis proveedores tienen estos datos generales y estos datos a nivel social. Pues yo podría hacer una query, por ejemplo, ya, ¿vale? Esto es lo mismo pasa pues con los clientes, lo mismo pasa también, hemos visto, pues con las tablas de cuentas, ¿vale? Entonces yo tenía los datos a nivel general, a nivel plan contable, que cuando creábamos una cuenta primero había que crear la plan contable y teníamos la SK1. Entonces, vale, pues la K77. Tengo aquí todas las cuentas dentro de mi plan. ¿Vale? Pero a lo mejor no las tengo creadas todas a nivel sociedad. De hecho, no las tengo creadas todas a nivel sociedad. Aquí hay un montón de ellas. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, me da información de qué grupo de cuentas es, la descripción de la cuenta, cosa que no la tengo a nivel datos de sociedad. Pues lo mismo, ¿no? Si yo me pongo aquí la SKB1, que es de sociedad, me pongo la K77 y veía las cuentas que tenía mi sociedad, que en este caso son 102. Y esta, pues, a vista sociedad era lo que teníamos pues la mayoría de los campos, el grupo status campos, si tuviera banco propio, si es asociada, la categoría de impuestos, etcétera, ¿no? Bueno, para ver tablas, que algunos, aunque yo creo que a estas alturas ya sabéis todos, sabéis que era la S16. Vale, tenéis que tener claro también, cuando ejecutáis, si a alguno le aparecen los nombres raros o los nombres técnicos aquí, ¿vale? Esto cómo se activaba, se cogía aquí en los parámetros de usuario y se le ponía el denominador campo, ¿eh? Porque a mí me han venido muchas preguntas, es que veo en otro idioma, no sé qué, no, es que si pongo el nombre del campo, me sale el nombre técnico, ¿vale? Con lo cual, ya sabéis que aquí cambiando la denominación, veis pues eso, la descripción, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta siempre las tablas que normalmente tienen un límite máximo de aciertos. Entonces tenéis que quitarlo para ver el total, ¿vale? El tema de tablas más o menos ya familiarizados, ¿no? Habéis entrado en algunas a lo largo del curso. ¿Las habéis usado? Sí, no nos queda otra. No os queda otra, ¿no? Bueno. Sí. Y a ver, una pregunta. ¿Sabéis todos detectar a partir de un campo cómo llegar a la tabla, por ejemplo? Porque claro, yo os he dicho las tablas y vosotros las apuntáis y muy bien, o las buscáis por ahí por información. Pero si yo dijera, pues yo no sé la tabla y tienes que investigar una tabla. ¿Vale? Pues mira, imaginaros, por ejemplo, que yo me entro aquí a ver un proveedor, ¿vale? FK03. Y le doy aquí, ¿vale? Y digo, venga, pues espera, este proveedor, me voy a buscar uno de la K77. Vale. Vale, pues cojo este proveedor y visualizo, ¿no? Y aquí aparecen una serie de campos, ¿no? Los que veíamos, datos generales, datos de sociedad. Y yo quiero saber, pues, este campo dónde está, ¿no? El NIF1, por ejemplo. Si yo le doy aquí al F1 y luego le doy a datos técnicos, ¿veis aquí que me aparece la tabla? Este es el nombre del campo y esta es la tabla, la que acabamos de ver, ¿no? Datos generales. ¿Correcto? Sí, ¿no? Sí. Vale, es que no soy ya. Pues siempre utilizad el F1 cuando estáis en un campo, que os da información. ¿Vale? Esto en cualquier sitio, ¿eh? Vais al FBL1N, por ejemplo, a ver partidas. ¿Vale? Y dices partidas de acreedor. Y entráis aquí en un documento, ¿no? Y además, el tema de consultoría, el nombre de los campos al final aparecen por un montón de documentos, ¿vale? Entonces estás aquí y dices, joder, ¿qué campo es la referencia? ¿No? Te pones encima de referencia F1, datos técnicos. Te dice que está en la BKPF, nombre del campo, ¿vale? ¿Correcto? Con lo cual BKPF ya sabíamos que era la tabla de cabecera. Si me voy a la posición
y digo, pues el campo asignación, ¿qué campo es? F1. Datos técnicos, BSEC, que es la de posiciones, y el campo Zoom. ¿Lo veis? ¿Vale? Pues es una forma de investigar. Entonces, para hacer una query, pues hay que tener un mínimo, primero la necesidad, ¿no? De saber relacionarla y luego pues un poco moverse por las tablas, ¿vale? Yo de momento pues empezar con tablas. Aquí vamos a hacer queries sencillitas, ¿vale? Pero vamos a ir razonándola paso por paso. Bien, dicho esto, pues vamos a primero cómo se visualizan las queries y luego vamos a crearlas, ¿vale? Entonces, una query tiene una serie de pasos. Lo vamos a ir viendo con la práctica, ¿vale? Al final la query no es el informe final, ¿ok? Es un informe final. Pero para llegar a la query tenemos primero que crear un grupo de usuarios, ¿vale? Que un grupo de usuarios es pues el conjunto de usuarios SAP que tendrá derecho a ver las queries, ¿vale? Esto normalmente se hace la primera vez. Imaginaros que estáis en el departamento contable, pues hacéis grupo contable, de contabilidad. Hay otras queries que son de recursos humanos, otras queries que son de tesorería, etcétera. Se crea el grupo. A ese grupo se le asigna unos usuarios SAP, ¿vale? Y dice, pues yo en este departamento tengo estos 6-7 personas que las voy a asignar a este grupo, con su usuario SAP. Una vez que tenemos configurado el grupo, que esto suele ser al principio, esto no se hace una vez, ¿no? El grupo se hace al principio, después se crea lo que se llama el InfoSep. El InfoSep es el cubo de datos, ¿vale? Porque la query es el informe, pero para que tú hagas un informe tienes que tener la unión de tablas o el cubo de información unido previamente. Entonces el InfoSet es esa base de datos que tú has creado a base de unir tablas, ¿vale? Ese área funcional. Entonces de ahí puedes sacar diferentes queries, ¿vale? Entonces eso es un InfoSet, creas esa base de datos y luego de ahí ya tú preparas tu informe o informes, ¿vale? Cuando tenemos creado ese InfoSep, lo que haces es que también te lo asignas a tu grupo de usuarios. Porque si no te lo asignas a tu grupo de usuarios, no lo podrías ver, ¿vale? Y por último, lo que se hace es la query. La query es el informe, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, de momento, cómo se visualizan las que yo tengo creadas y luego después vamos a ir creando, ¿vale? Sencillo. Paradme, ¿eh? Yo quiero que esto lo entendáis, lo vamos a ver despacio, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, sí. Tenéis ahí unos manuales muy claritos, ¿vale? Bueno, las queries, hay una transacción que es un monitor de queries, ¿vale? Que es la SQ01, ¿ok? Pero esto también se ve por herramientas, ¿eh? Aunque yo al final por aquí nunca voy, pero esto estaba, a ver si recuerdo yo, un segundo, Workbench, esta utilidades customize, ya se me olvidan las cosas, Queries App, ¿vale? Aquí está, ¿vale? En herramientas, ¿lo veis? Herramientas, el Workbench, utilidades, Queries App, ¿vale? Hay diferentes transacciones, pero a través de la SQ01 se va navegando a todo, ¿vale? Entonces, si yo le doy a la SQ01, me entra en un panel o en un monitor principal de queries, ¿vale? Entonces, hay que hacer los siguientes pasos. Bien, tú por defecto aquí vas a ver unas queries que probablemente no son las de tu grupo de usuarios, ¿vale? De momento el vuestro no habéis creado, pero yo voy a intentar localizar las mías, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasos hay que hacer? El primer paso es situarse en el lugar correcto para visualizarlas, ¿vale? Entonces, aquí en entorno tenemos lo que se llama ámbitos funcionales. Esto quiere decir que hay unos ámbitos funcionales que son para todos los mandantes y otros que son a nivel estándar, ¿vale? Que es el mandante la máquina esta, ¿vale? La diferencia es que si se crearan en el otro lado se pueden transportar a otras máquinas, ¿vale? Nosotros la estamos creando, lo normal sea el primero, ¿vale? Específico mandante, con lo cual me sitúo, ¿vale? En el área estándar. Este es el primer paso, situarme en mi mandante, ámbito funcional de mi mandante. Después, ¿qué busco? Si yo estoy buscando queries ya creadas, me buscaría el grupo de usuarios, ¿vale? Es decir, yo ahora vamos a buscar el mío que yo tengo creado, pero después vais a crear cada uno el vuestro y hoy vamos a crear un grupo de usuarios nuevo. Y será lo que tendréis que buscar, las queries o infoset de vuestro grupo de usuarios. ¿Dónde se busca esto? Tenéis aquí el botoncito este,
que es cambiar grupo de usuarios, o también podéis ir aquí, entorno grupo de usuarios, ¿vale? Estamos diciendo la ruta para ir a ver las queries. Bien, y aquí se nos abrirá los grupos de usuarios. Un segundo, espera. Ay, grupo de usuarios, acceso. Por aquí mejor, por el botoncito, cambiar a grupo de usuarios. El otro es para crearlos, ¿vale? El botoncito este, cambiar grupo de usuarios. Y aquí me aparecerá la lista de grupos de usuarios dentro de este mandante, ¿vale? Entonces, yo tengo unas queries ya creadas desde el inicio del curso que se llama Alfredo, ¿vale? Nosotros vamos a crear, cada uno vais a crear con el nombre de vuestra sociedad, un grupo de usuarios. Ahora vamos a visualizar y luego vamos a ejecutar. Entonces, Alfredo FI, ¿vale? Entonces ya estoy dentro de mi grupo de usuarios y me aparece mis queries que tengo creadas ya, ¿vale? Entonces, las queries tienen un nombre, un título y veis que tiene un infoset asignado. ¿Lo veis aquí? Un infoset, ¿vale? Este es el infoset que previamente he tenido que crear, ¿vale? Entonces, de momento estamos viendo cómo se ejecutan, ¿vale? Vosotros podéis localizar esto ya. Un ejercicio será localizar mi grupo de usuarios y ejecutarlas, ¿vale? Entonces, pues mira lo que decía antes, ¿no? El maestro de acreedores, ¿ok? Aquí tengo una query que se basa en la tabla de datos generales y datos a nivel sociedad. Para ejecutarla, yo la selecciono y le doy al reloj, ¿vale? Y ejecuto, ¿vale? Y estos campitos, que son de selección como cualquier otra información, son los que yo he creado en mi query, ¿vale? Que luego vamos a ver cómo los podemos elegir. Los he personalizado yo para verlos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo puedo coger aquí, por ejemplo, digo, pues mira, quiero ver todos los acreedores de todas las sociedades del curso nuestro, ¿no? Que empiezan por acá, sociedad. Y vería los datos generales y los datos de sociedad de todos vuestros proveedores. ¿Lo veis? ¿No? Sociedad, el nombre de la sociedad, el nombre del acreedor, el país, todos estos campos también los he seleccionado yo, porque en las tablas hay muchos más, pero aquí he cogido yo estos como más importante, ¿no? La cuenta asociada, quién lo ha creado, ¿no? Vuestro usuario, si tienen cliente asociado, el NIF, las vías de pago, ¿no? Etcétera, condiciones de pago, ¿vale? Aquí los campos que consideremos nosotros interesantes. Esa es la visualización del informe ya propiamente dicho, ¿vale? Entonces, para llegar a este informe, bueno, este informe también es ejecutable y exportable, en hoja de cálculo, todo esto. Podéis coger pues, los campos que estiméis. A lo mejor queréis buscar un país o queréis buscar pues, por nombre o por cuenta asociada, ¿vale? Pues mira, este es el informe, ¿vale? Estamos yendo de atrás adelante. Pero, previamente, para crear este informe, hubo que crear un infoset. Entonces, el infoset, yo me puedo ir por aquí, ¿vale? Entorno, y me voy a infoset. Este es el cubo, decíamos, ¿vale? El cubo donde yo empecé a diseñar esa unión de tablas. Vale. Entonces, si yo busco aquí, este es el listado de todos los cubos, ¿vale? De información. Puedo buscar, por ejemplo, por mi usuario, Yo le doy aquí a filtrar o por nombre del infoset, 1367. Estos son los cubos, ¿vale? Entonces, la que estábamos viendo antes era esta, maestro de acreedores. Esta es la unión. Entonces, ¿cómo está compuesta, cómo está hecha esta unión? Si yo intento modificar, por ejemplo, le doy aquí modificar o visualizar, vamos a ver la unión. Veis que tiene las dos tablas aquí, ¿no? ¿Lo veis? La LFA1 y la LFB1. Entonces, ¿cómo están unidas? Le doy aquí a conexión y al final, pues, ¿qué he hecho? Pues he buscado las dos tablas y las he unido por el número de cuenta del proveedor. ¿Vale? Porque es el buscar V, al final este es el buscar V. He cogido tabla 1, tabla 2 y la he unido por el código del proveedor. Muy sencillito. Y con esto he generado el infoset, la unión. ¿Vale? ¿Qué pasa? Una vez que tengo el infoset generado, decir, vale, pues yo me quiero todos los campos unidos por el código proveedor. Iría a crear la query, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la query, que ya está creada, digo, visualízame la query, ¿no? Aquí en lista básica. Y aquí es donde yo elegí los campos de cada tabla para visualizar, ¿no?
Entonces, decíamos que a la izquierda en este bloque está por un lado la LFA1, que son los maestros de proveedores, parte general, la LFB1, que son parte sociedad. Y luego se te añaden normalmente unos campitos adicionales que suelen ser textos, por si quieres aprovechar, pues eso, automáticamente pues el nombre del proveedor, etcétera, textos, ¿vale? Y aquí aparecen dos columnitas, que estas dos columnas son lo que está compuesto cualquier informe, que es una pantalla de selección y la salida. Aquí, ¿qué pasa? Que llama un poco equívoco, porque la lista o la salida está primero que la selección, ¿vale? Entonces, los campos que yo he elegido aquí para la selección, si yo despliego, ¿no? Son los de la segunda columna, ¿vale? Entonces, yo sé que el número de cuenta del proveedor lo tengo en la salida del informe y para seleccionar. El país lo tengo los dos. El nombre lo tengo en los dos sitios. Pero, por ejemplo, pues hay algún campo que no está en los dos, ya veremos. Estos son datos a nivel general y estos son a nivel sociedad. De momento tengo elegido todos los dos, pero puedo coger y elegirlo solamente. Bueno, luego, como lo vamos a hacer luego, lo vamos a seleccionar. Vale, pues en una columna los de selección, esta es la de salida y otros de selección. Esto es una query ya hecha, pero nosotros vamos a hacerla ahora desde el paso cero. Más o menos, aunque sea muy rápido, tiene muchos pasos, la idea la tenéis, porque ahora vamos a ir a la práctica. Sí, más o menos. Venga, pues, ¿qué quieres que hagamos? ¿De proveedores o de clientes? Vamos a hacer desde el principio. O de cuentas. Vamos a intentar hacer una de estas, pero desde el principio, ¿vale? Que más rabia te dé. La que hagáis vosotros, a mí me da igual. Venga, vamos, la que menos me guste. Bueno, vamos a hacer la de clientes, venga, ya que hemos visto la de proveedores, la de clientes. Entonces, desde el principio. Tenemos claro que las tablas de clientes, la KNA1, ¿no? Y la KNB1, ¿no? Correcto. Yo lo que hago antes de hacer un informe, una query, lo que me hago es normalmente abrir las tablas, ¿vale? En otro modo, me abro las dos tablas y así visualizo un poco los campos que yo quiero ir cogiendo, ¿vale? Digo, pues me voy a coger las dos, la vista general, por un lado, la KN1, ¿no? Y la KNB1. Y me cojo, por ejemplo, pues en vez de ver todo, me cojo de mi sociedad. Digo, pues bueno, voy a elegir los de mi sociedad. Vale. Y ahora estos mismos, cojo, selecciono, control C y los pego dentro de la de datos generales, como hicimos antes. ¿Vale? Entonces yo voy estudiando las tablas, ¿no? Y digo, pues bueno, tengo aquí los datos generales, como siempre, el cliente, los nombres, ¿no? Vale, NIF, ¿no? Si es una cuenta CPD, que era importante, bueno, la dirección, el nombre, la fecha de creación, el grupo de cuentas, que suele ser muy práctico, si es un acreedor también, ¿vale? El NIF, por supuesto, que es el campo muy importante, etcétera, ¿vale? A datos generales no hay muchos campos importantes. A nivel sociedad, pues sí que tenemos, ¿no? Tenemos la clasificación, la cuenta asociada, la vía de pago, etcétera, ¿vale? Bueno, pues yo ya tengo las dos tablas más o menos estudiadas, sé cuáles quiero unir y sé cuál es el campo en común, ¿vale? No tiene por qué ser un único campo, ¿eh? De momento estoy por los casos sencillos. Podemos unir varios campos, ¿vale? Pero está claro que aquí es el campo cliente, ¿ok? Bueno, pues empezamos a crear un grupo de usuarios. Entonces, nos vamos a la transacción SQ01, ¿vale? Primer paso. Bien, me sitúo en ámbitos funcionales, como decía, mandante. Bueno, correcto, no me muevo porque estoy correcto. Ahora me voy a grupo de usuarios. Entonces, me voy a grupo de usuarios para crearlos. Estamos aquí abajo, era abajo, que es la SQ01. Si yo le doy a grupo de usuarios, que es el primer paso, me navega a la SQ03. ¿Lo habéis visto? SQ03. Pero desde aquí, desde el monitor este, podemos acceder a todo. Entonces, vamos a crear un grupo de usuarios, ¿vale? Por ejemplo, AK77. ¿Ok? Ponemos el nombre y le doy a crear. Vamos a poner usuarios AK77. Le doy a grabar.
¿Ok? De momento tengo un grupo creado. Y aquí le asignaría a los usuarios, ¿vale? En este botoncito. ¿Vale? Puedo coger FI1367, por ejemplo, ¿no? Mi usuario. ¿Ok? Y le doy a grabar. Aquí pondría los códigos de usuario del departamento, por ejemplo, ¿vale? Luego existe para utilizar modificaciones, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer sencillo. Y le doy a grabar. Ya tendría mi grupo de usuarios creado, ¿ok? Entonces, si yo me voy, cambio. Hemos dicho que este botoncito es para cambiar el grupo de usuarios. Si yo me voy al que acabo de crear, lo tendré vacío, lógicamente. Pero aquí ya está, por lo menos, ¿no? Aquí no hay nada, ni queries, ni infoset, ni nada, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien, de momento? Y Sí, sí. Vale, pues el siguiente paso, ¿cuál sería? Hemos dicho, si ya hemos creado un grupo de usuarios y les hemos asignado un usuario, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Lo he dicho antes, aunque lo vimos un poco crear de... el infoset. Exacto, el infoset o el cubo, ¿vale? El infoset que es la unión, el diseño del informe, las tripas del informe, ¿vale? De la consulta. Entonces, vamos a crear el infoset. Entonces, por aquí también navegamos al infoset, ¿vale? Entorno infoset. ¿Ok? Nos vamos al infoset. Claro, aquí veremos la vista de todos los infoset creados, ¿vale? Pero nosotros vamos a crear el nuestro. Le vamos a poner aquí, bueno, es que no sé, voy a poner AK77 clientes, por llamarlo de otra manera, ¿eh? Clientes, porque es que tengo uno ya de maestro de clientes, le voy a poner aquí. Vale, le pongo un nombre, primero un nombre, ¿ok? Y le doy a crear. ¿Vale? Ahora me pide una denominación más amplia, ¿vale? Entonces le digo K77 maestro de clientes, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Y este paso es muy importante de aquí ahora, ¿vale? Ahora me dice qué tipo de unión quiero hacer. Entonces hay diferentes tipos. Está la más común, que es la primera, que es la unión de diferentes tablas, ¿vale? La que vamos a hacer nosotros. Podría ser una query sobre una tabla, pero sobre una tabla yo no lo veo muy práctico. Para eso visualizo la tabla y ya está. No, yo no suelo hacerlas por una tabla solo. Lo que hago mínimo es relacionar dos tablas. Y luego ya veremos lo que es una base de datos lógica. Base de datos lógica son, SAP ya tiene bases de datos creadas, ¿vale? Si lo veis aquí a la derecha, fuente de datos, alguna vez bases de datos, ¿verdad? Pues existe ya bases de datos que te vienen como las uniones hechas ya, las tablas unidas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a crear el primer paso, unión de varias tablas. Aquí lo que te va a pedir es que pongas una de ellas, ¿vale? Y luego la unes la otra. Entonces ponemos, por ejemplo, datos generales, KNA1, y le damos al intro. ¿Ok? Y nos aparece ya la tabla esta unida, ¿correcto? ¿Vale? Entonces esto lo podemos ampliar para ver, aquí aparecen todos los campos de la KN1, ¿vale? Vais bajando todos los campos. ¿Qué pasa? Que queremos unir la de datos sociedad. Entonces, le damos a este botoncito de insertar tabla. ¿Ok? Y le decimos, pues yo quiero traerme la KNB1. ¿Ok? Aquí me ha traído la tabla. ¿Qué pasa? Que esto, cuando te traes tabla, SAP lo que hace es que a veces te propone una unión. Yo esto lo que hago es que me lo cargo siempre, ¿vale? Porque prefiero yo unirlo como yo quiera, ¿vale? Entonces le doy aquí, la selecciono y le digo borrar enlace, ¿vale? Y yo lo uno a mano. Pero, mira, además esa que tenía unida no era correcta, la que yo quería. Entonces, ¿yo qué quería unir? Pues el número de cliente. ¿No veis que es el primer campo? Número de cliente. Entráis aquí, si son las tablas, ¿no? Y veis aquí el cliente. Si tenéis alguna duda, le podéis dar al F1. Datos un segundito. No sé por qué aquí no me aparece. KN1. Podéis dar aquí, por ejemplo. Salís aquí en selección, datos técnicos, el número de cliente, veis el nombre del campo, ¿no? QNRR. ¿Vale?
Entonces veis ahí el campo número de cliente con número de cliente. Entonces lo vamos a unir con estos dos campos. Cojo y aprieto, selecciono con un clic y creo una fecha y la suelto en el otro lado. ¿Vale? Ya tendría unido el campo en común, que es el número de cliente. ¿Ok? Bien. Una vez hecho esto, es una unión muy sencilla, puede unirse varios campos, etcétera, pero con esto ya valdría, ¿vale? Yo le daría aquí verificar condiciones de enlace para ver si es correcto, ¿vale? Sí, bueno, me dice que las condiciones son correctas, ¿vale? A veces son incoherentes por formato, lo que sea, pero en este caso es muy sencillito. Y me voy aquí a la flechita de Infoset, ya, ¿vale? Vuelvo. Y ahora me hace una pregunta y me dice, quiere crear grupos de campo. Los grupos de campo pues son como agrupaciones que hace el sistema que te propone con los campos de esas tablas. Yo por defecto siempre le digo incluir todos los campos, ¿vale? Luego yo ya seleccionaré la query, pero de momento que me traiga todos los campos, ¿vale? Le doy al primero. Le doy al intro y ya me trae las dos tablas con todos sus campos, ¿vale? Esos grupos que me proponía era esto que le llama el 1 y el 2, ¿vale? Que están aquí a la derecha. Ha creado dos grupos, uno para una tabla y otro para la otra, ¿vale? Yo aquí ya no hago nada más. Me he traído todo y lo que hago es, le doy al botoncito esto que es generar el Infoset, ¿vale? Genero el Infoset ya. Una vez que yo ya lo he unido, que he traído los grupos de campo, lo genero. Me da este mensajito, es un warning, pero no hay ningún problema. Y le doy a validar. ¿Ok? Automáticamente grabo. Y retrocedo. ¿Quiere grabar previamente el Infoset? Sí. Le doy y ya me salgo, ¿vale? Entonces ya tengo un estatus verde. Cuando no es correcto, me pone un rojo, por ejemplo, aquí en el estatus, ¿vale? Entonces ya tengo mi Infoset aquí creado. ¿Lo veis? Más o menos lo habéis seguido, aunque son muchos pasos. Sí, más o menos. Sí. ¿Se sigue? Bueno, son pasitos que a base de hacer queries, pues se te quedan. Ya está. Tampoco... hemos hecho una unión muy sencilla, le hemos traído los grupos de campo por defecto y le hemos dado al botón de generar, ¿vale? A ver si sabéis qué paso es el que falta ahora. Tengo el Infoset, tengo el grupo de usuarios. ¿Qué debería hacer antes de crear la query? Asignar el Infoset al grupo. Perfecto. Me falta este paso, ¿vale? De hecho, yo me puedo hacer un poco ladrón de Infoset y asignarme ya todos los Infoset que hay aquí, ¿sabes? No tengo por qué asignarme solo los que yo he creado. ¿Sabes lo que te digo? Yo me puedo crear ya, asignar todos estos el que a mí me dé la gana. Lo que pasa que aquí, en estos cursos, nadie ha hecho query, solamente hacen los de recursos humanos, por lo que he visto, porque está de base de datos desde el módulo de recursos humanos. ¿Qué pasa? Que en el módulo de recursos humanos sí que se hace muchos Infoset para el tema de los datos pues eso, de empleados, etcétera. ¿No es que siempre es la misma base de datos? ¿Vale? Pero las queries es algo universal que se hace para todo. ¿Vale? Entonces no me vale de mucho. Ya haremos sobre una base de datos. Bueno, pues entonces vamos a asignarla, ¿vale? Que es lo que decíamos. La FI 1367. Este es mi usuario. Entonces me busco la que acabo de crear, ¿vale? Ok. Le daría asignar a roles grupos de usuarios. ¿Vale? Y ahora me pregunta a qué grupo de roles, o sea, perdón, qué grupo de usuarios. Le daría, ¿no? Lo puedo asignar a varios. Pincharía el que acabo de crear, ¿correcto? Y grabo. Sí. Ya tengo el Infoset creado, asignado a mi grupo de usuarios. ¿Dónde me iría ahora? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Visualizar. Nos falta un paso, el último, ¿no? Nos falta la creación del informe. Hemos hecho todo esto, crear el grupo de usuarios, hemos asignado el grupo de usuarios, tal, hemos creado el Infoset, hemos asignado el Infoset y ahora nos crea el informe, lo más bonito, ¿no? La query. Todo esto es para hacer la query. Porque de momento lo que hemos hecho es la unión, nosotros no hemos elegido qué campo queremos ver ni nada, ¿no?
O sea, tenemos que ir a la query, al informe propiamente dicho. Entonces me voy a la query, ¿vale? Entorno, queries. ¿Qué pasa? Que yo no tengo ninguna query creada. Tengo InfoSet, pero no queries, por eso está este panel vacío. Pero ahora voy a crearla, ¿vale? Creo un informe. Entonces digo acá 77, por ejemplo, clientes, ¿vale? Pongo clientes. Le pongo un nombre y le doy a crear. Y ahora me va a preguntar sobre qué InfoSet quiero crear. Pero como solo tengo uno asignado, ¿no? Pues elegiré el que acabo de crear. En el momento que vaya haciendo InfoSet y tenga, pues podré hacer informes de todos los InfoSet que tenga creados. Selecciono el InfoSet y me pregunta pues un nombre amplio, pues de la query, maestro de clientes, ¿vale? Le pongo un nombre. Y ahora le daría al botoncito de lista básica para ir a diseñar mi informe, ¿vale? Entonces le doy lista básica. Y aquí es donde empezamos a diseñar, que es lo que os decía antes. Le doy aquí al botoncito, a extensión, ¿vale? Para ver un poco. Entonces, aquí tengo las dos tablas, más esto de campos adicionales, que es una opción para añadir textos, donde tendré que elegir los campos. Y aquí a la derecha, cómo se va, pues eso, alineando el informe, ¿vale? Los campos que voy seleccionando. Entonces, empiezo por datos generales. Cojo y descomprimo, extiendo, ¿vale? Y aquí veo todos los campos que me he traído de la tabla, ¿vale? Entonces, a partir de estos campos, como decíamos antes, hay dos columnas. Las dos columnas que son campo lista y campo selección. Aquí tienes que acordar que es al contrario, porque normalmente en un informe tú primero seleccionas y luego te sale el informe, la lista. Con lo cual, lo que pongáis en esta columna va a ser los campos que nada más ejecutar la query te va a pedir para ejecutar el informe, los que seleccionas, ¿vale? Puedes elegir que sean solo en lista y no en selección, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿queremos coger el número de cliente? Pues es un campo clave, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Correcto? Pues lo vamos poniendo que salgan los dos lados, ¿ok? Es más, le vamos a poner, por ejemplo, bueno, podemos elegir un colorcito si queremos también, ¿eh? Si yo me pongo aquí, ¿no veis? Lo pincho, ¿veis aquí cliente que ya lo he seleccionado aquí? Puedo coger ahora aquí en color, ¿no? Segundo, mira, estos son los colores que hay aquí. ¿Veis estos colores, no? De esta ventanita. Negativo, ¿no? Positivo, todos estos. Si yo cojo el campo y le digo aquí, color campo, pues lo voy a poner, por ejemplo, verde, positivo. Le doy aquí, positivo, y le digo apply, ¿vale? Para que lo aplique. ¿Lo veis que se me ha puesto verde? Sí. Vale. Pues venga, ahora es coger los campos, ¿vale? Pues entonces el país, por ejemplo, pues venga, el país quiero que me aparezca en los dos lados, lista y selección. Entonces yo, como tampoco me acuerdo de todos los campos, pues voy brujuleando en mi tabla, digo, a ver qué campos puedo ir cogiendo. Espera un segundo. ¿Vale? Estoy aquí cogiendo datos generales y digo, bueno, el cliente y el país yo me lo quiero traer. El nombre está claro que también, ¿no? ¿Correcto? Pues me cojo el nombre 1 y digo que aparezca en los dos lados, porque el nombre es importante. El 2, pues no es importante porque está vacío. ¿Para qué quiero el nombre 2, no? La región, pues no me aporta mucho. Bueno, eso ya cada uno se lo hace, ¿vale? La dirección, pues hombre, en un informe real, pues a lo mejor sí, pero bueno, aquí no lo vamos a pedir. La cuenta CPD, pues sí, yo creo que es importante la cuenta CPD, porque si queremos hacer ejercicios con el cliente prodiverso, que se llama, pues lo puedo poner. Yo voy bajando. Y ya ves que aquí a la derecha lo que está son el nombre, la tabla y el nombre técnico, ¿vale? También existe la posibilidad de buscar aquí, ¿vale? Le das aquí a buscar y vamos a poner aquí, por ejemplo, CPD. ¿Vale? Entonces nos ha seleccionado esto. ¿Es cuenta prodiversos? Pues le puedo poner que esté en los dos lados, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? La dirección, bueno, la población, la fecha de creación, por ejemplo. Voy a ponerle la fecha de creación. ¿Vale? Voy buscando por aquí. Fecha de creación. A lo mejor yo quiero sacar un informe de todos
Hombre, en una empresa que tengas un montonazo de clientes, pues quieres saber, mira, todos los que se han creado esta semana, si eres el responsable de maestro de proveedores de clientes, y haces una consulta de todos los proveedores que se han creado. Le pongo la fecha de creación de los clientes en este caso, ¿vale? ¿Qué más? El grupo de cuentas es un campo muy importante, ¿vale? Porque esto determina, ya hemos visto que la numeración, el comportamiento de los campos, en la ficha, pues el grupo de cuentas, ¿vale? Pues me pongo aquí grupo de cuentas de deudor, ¿vale? Le doy y quiero que estén los dos lados. Vale, por ejemplo, si es un acreedor, pues mira, para hacer algo diferente, lo vamos a poner solo en la salida, en vez de la selección, ¿vale? El número de cuenta del proveedor. No vamos a ponerlo en la selección, solamente en la salida. Y el NIF. El NIF lo vamos a poner también en la salida, por ejemplo, ¿vale? El NIF 1. El NIF 1, que es en una identificación fiscal 1. Lo vamos a poner solo en la salida, no en la selección. ¿Vale? Por lo demás, pues, bueno, yo creo que aquí a nivel de datos generales ya no hay mucho más, ¿no? No me interesan más campos, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué hago con esto? Lo contraigo y ya voy a elegir los de sociedad. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se va siguiendo? Sí, sí. ¿Lo veis un poco rollo o qué? No, no, para nada. Bueno, ya verás, porque lo vais a hacer, ¿eh? Os voy a pedir que hagáis uno cada uno. Ya verás. Bueno, maestro, vamos a nivel sociedad. Aquí sí que hay campos más útiles, ¿no? A nivel sociedad hay más posibilidad de jugar aquí con campos. Me sitúo en la tabla. Ahora sí yo voy viendo lo que es práctico y lo que no. A ver, el campo ya más importante que tenemos que elegir sí o sí es la sociedad, está claro, ¿no? Hombre, si he elegido antes el cliente, no voy a poner otra vez el número de cliente, ¿no? Ya lo elegí antes, porque es el campo en común. No lo voy a poner dos veces. Pondré la sociedad, que es muy importante. Pues la sociedad en los dos lados, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, este no me interesa mucho. La cuenta asociada, por ejemplo, que es importante, ¿no? Pues para saber a qué cuenta va a ir a contabilizar. La cuenta asociada, cuenta en contabilidad. La puedo poner solo a nivel lista, no la voy a poner en selección. La vía de pago pues sí es importante. Aunque tenemos pocas, ya cuando lleguemos también al programa, a la unidad esta de tesorería, que vamos a utilizar el programa de pagos para cheques, para efectos y para confirming, pues vamos a tener más vías de pago, ¿vale? Entonces ponemos, por ejemplo, pues eso, la vía de pago como un campo importante. La vía de pago. ¿Que no encuentro la vía de pago? Pues lo busco por aquí, ¿vale? Pongo vía. Le doy a buscar más. A veces este buscador es un poquillo, no funciona del todo bien, ¿eh? Usadlo, pero porque igual si no lo pones en minúsculas exacto. Bueno, ¿qué hago yo? Pues miro el orden más o menos. Y si no, pues me voy al campo técnico, ¿no? Entonces, me he ido a textos, me voy otra vez aquí. ¿Vale? Estoy en la KNB1, cuenta asociada, lista de vías de pago a tener en cuenta. Si no le doy aquí F1 también para ver cómo se llama, o veces engaña un poco. ¿Habéis visto cómo pone vías de pago la tabla? Sin embargo, ¿qué pone aquí? Listas de vía de pago a tener en cuenta. ¿Lo ves? Entonces, está claro que es este de aquí, ¿vale? Lista de vía de pagos a tener en cuenta. ¿Que tenéis dudas? Pues vais al nombre técnico, ¿vale? El nombre técnico, que esto desde aquí no, que yo creo que se podía, yo creo que es porque tengo esta opción de visualización, pero desde aquí se podía, solo tengo que quitar, hay otra opción de visualización. Y la vía de pago, pues la añado, ¿vale? ¿Qué más? Compensación con acreedor, las condiciones de pago, por ejemplo, ¿vale? Aquí está, clave, condiciones de pago y la añado a los dos lados, ¿ok? Bueno, grupo de tolerancia, la vamos a dejar así, ¿vale? De momento. Mira, en estos campos adicionales, que es lo que me suele añadir, me suele añadir textos que él pone automáticamente para que yo pueda elegir, ¿vale? Entonces puedo poner, por ejemplo, algún texto en salida. Los textos se suelen poner en salida, ¿vale? El nombre de cliente ya lo teníamos, la clave del país tampoco hace falta, pero, por ejemplo, a ver, ¿qué ponemos? El grupo de cuentas, ¿vale? Por ejemplo, no, un segundo, ¿cuál elijo?
A ver si hay alguno que pueda utilizar. Grupo de acreedores. Oh, es que aquí me están apareciendo un montón. A ver si está el de condiciones. Bueno, el texto sociedad. Mira, vamos a poner el nombre de la sociedad, ¿vale? ¿Ok? El nombre de la sociedad, ya está. Con esto me va bien. Bueno, pues todos los campos que he estado añadiendo me los ha puesto aquí a la derecha, ¿vale? Aquí a la derecha que estáis viendo, ¿no? Por orden. Todos de aquí. ¿Qué haría después? Pues grabar ya, ¿vale? Le doy a grabar y retrocedo. Que yo le doy otra vez a grabar y retrocedo. Y ya tengo aquí mi query en mi panel, ¿lo veis? Tengo mi query. Entonces mi query, que la hemos llamado, tiene un nombre con una denominación más amplia, el infoset asignado, que es lo que hicimos antes, y la tabla que ves una aquí, ¿vale? Si yo la ejecuto ahora, ¿no? F8 o el reloj, me aparecerá los campos de selección que he puesto, que era la segunda columna, y los de salida, que era la primera. ¿Se pueden guardar parámetros ¿Variante dices? de entrada? Sí, sí, sí. De hecho, Sí, vamos a crear eso una es. variante ahora. Yo tengo siempre Vale. variantes, ¿vale? Yo siempre creo variantes. Al principio no, pero después la creo. Entonces, veis que estos son los campos que hemos elegido. No suena número de cliente, clave de país, ¿no? Todos los que hemos elegido. ¿Ok? Yo ahora quiero ver todo lo del curso, nuestro curso, ¿vale? Y le doy a grabar variante. Y digo aquí, ya sabéis que la variante, si la pongo con una barrita, significa que la podéis ver todos. Si la pongo sin la barrita, solo con una letra, la veo yo, ¿vale? Entonces, pongo aquí, espera un segundo, bueno, sí. Clientes, curso, acá, ¿vale? Y le doy a grabar. Yo ya tengo, bueno, ya está, mira. Álvaro, me has esperado un segundo. Tengo que quitar el asterisco. Curso acá. Lo siento. Los asteriscos. Curso acá, ¿vale? Ya está. Ya tengo aquí mi botoncito, ¿no? Una vez que tengo una variante ya se me activa este de traer variantes, ¿vale? Entonces yo voy a ejecutar ahora. Y me aparecerán todos los clientes de vuestras sociedades, ¿vale? Ahora lo que suelo hacer es trabajar el layout para guardarme la variante del layout. Entonces, ¿qué hago? Pues me lo ordeno. Digo, mira, esta sociedad de aquí me lo voy a traer aquí, por ejemplo. El segundo, no, la sociedad el primero, ¿vale? Y lo ordeno por sociedad. ¿Ok? Y ahora me cojo y digo después, mira, me añado aquí modificar disposición, por ejemplo, y digo clasificación. Primero la sociedad y después que me traiga el número de cliente y por orden ascendente. ¿Vale? Y así voy teniendo, ¿no? País, el nombre, la sociedad, por ejemplo, me la voy a traer después del nombre de la sociedad. ¿Ok? Nombre de cliente, el nombre lo voy a poner ahí al lado del cliente, el país, ¿no? El grupo de cuentas, pues yo me lo quiero traer aquí, por ejemplo. ¿Ok? Y lo que hemos puesto, ¿no? Identificación fiscal, el acreedor, la fecha de creación, etcétera. Yo una vez que tengo esto, digo, pues grabo el layout o la lista y me la grabo. Grabar disposición. Y digo, curso acá, ¿vale? Estoy grabando, en este caso, la salida del informe, la disposición. Si la pongo parametrización previa, siempre me va a salir así. No obstante, yo lo que hago es lo siguiente. Una vez que creo mi layout, lo pongo aquí, ¿vale? Y digo curso acá. Y lo grabo también en la variante. Así la variante ya me aparece completa. ¿Vale? Lo grabo y así ya la variante me va a traer el layout siempre. ¿Vale? Entonces yo ya tengo el orden como yo lo hice antes. ¿Ok? Que yo digo, pues que quiero solamente los que estén creados este año, por ejemplo, ¿no? Fecha de creación. Pues ¿hay alguno creado este año? Pues miro. Le doy a F8 y están creados. Ah, pues que mira, es que claro, esto vale para todos los clientes del curso. Y se me había quitado el acá, ¿vale? Ok.
Entonces, si quiero solo para nuestro curso, aparecen estos clientes creados. Que yo quiero mirar todos los que tengan, que sean prodiversos, por ejemplo. No sé si lo había puesto como campo de selección. ¿Vale? Prodiversos. Grupo de cuentas, ¿dónde está prodiverso? No lo habíamos elegido aquí. Pues a ver, todos los que existan prodiversos que hayamos creado en nuestro curso. Pues nos aparece que, mira, cada uno tenemos un prodiversos, ¿no? ¿Lo veis? No sé, yo lo veo muy, muy flexible y muy... Esto da muchas posibilidades. Bueno, no es que lo diga, esto es ciencia, lo que os digo ya es ciencia. Te lo digo en serio, os lo digo en serio. Esto me ha ahorrado un montón de trabajo. No solo esta es muy sencilla, pero de unir hasta 6-7 tablas y coger desde un pedido de compra hasta su factura de compra, documento contable, cuenta contable, etcétera. Pero eso ya de menos a más, ¿sabes? De momento hay que crear utilidades sencillas y poco a poco ir viendo vosotros, pues como un Excel, ¿no? No sé si habéis utilizado Excel complejos, pero a veces tenéis vinculado a varias hojas o no lo sé. Bueno, ¿cómo se ha visto más o menos? Sí, vamos, habrá que practicar Sí. con esto. ¿Habéis visto? Ahora podrías crear otra variante sobre esta. Ah, claro, sí, las que quiera, las que quiera. Yo puedo trabajar las que quiera. Yo puedo coger ahora y a lo mejor decir, en vez de curso acá, pues quiero ver todos los que existen en el curso, porque que sean con vías de pago T, por ejemplo. Y de una sociedad en concreto. También, acá 77, pues yo quiero solo mis proveedores, mis clientes. Le doy aquí, esto ya como vosotros. Eso ya... Tú tienes todas esas posibilidades para elegirla. ¿Vale? Entonces, pues imagínate, todo es muy sencillito y tú vas viendo lo que has hecho. Entonces, os voy a decir, bueno, ahí puedes crear las queries, ¿eh? Nos quedaría un paso, ¿vale? Que esto, vamos a crear una transacción para asignarla a esta query. ¿Os parece? Aunque igual me riñen los del curso, pero lo vamos a hacer. Esto es un report, ¿Sabéis la transacción para ejecutar programas o report? No. En los apuntes, digo los de la academia, normalmente os aparece RFK no sé qué, ¿no? Aparece muchas veces, RFK no sé cuánto. Si tú le das a la S38, esto te ejecuta programas o report. ¿Vale? Un report no deja de ser un programa. Lo que hemos hecho en una query es un informe, un report. Es un programa. ¿Vale? Entonces, todas las transacciones, ¿no? Imaginaros, yo estoy en la FBL1N. Y yo quiero información técnica de esta transacción, tienes varias formas, ¿no? Si yo le doy a este botoncito, me dice aquí el programa, ¿no? También, ¿lo veis? Si yo le doy aquí a sistema, ¿no? Y le digo status, me dice el programa, ¿lo veis aquí? El programa y el report. Transacción, ¿no? Programa. Si yo me voy al S38 y ejecuto este programa, pues me sale lo mismo, ¿no? Pongo ahí el programa y digo ejecutar. ¿Lo veis? ¿Vale? O sea, la S38 sirve para ejecutar programas y report. ¿Qué pasa? Que esta query yo tengo que ir a buscarla aquí con la SQ01, buscar aquí el entorno, situarme en mi grupo de usuarios, pero esto al final he creado un informe o un programita por detrás. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el nombre de este report que he creado? Lo tenéis ahí en los apuntes. Si me voy a query, aquí, y le digo otras funciones, visualizar nombre report, saldrá aquí un nombre muy largo, pero ese es el report, ¿vale? Todo esto. ¿Lo veis? Todo eso. Si yo le doy a control C y me sitúo en la S38, ¿no? Y ejecuto, se me ha abierto la query automáticamente, ¿lo veis? Sí, Vale. sí, sí. ¿Qué pasa? Que vamos a crear una transacción y la vamos a unir a este informe. ¿Vale? ¿Cómo se crean transacciones? Se crean con la SE93. ¿Vale? Le doy a la S93 y me pide un código. Esto sirve para visualizar transacciones también, ¿eh? No solo para crearlas. ¿Vale?
Entonces, si yo visualizo aquí, pues imagínate el listado que me aparece. Digo, por ejemplo, búscame todas las que empiezan por FBL, ¿no? La FBL1, la 2, ¿no? Todas estas, ¿lo veis? Pero yo voy a crear en este caso. Entonces le voy a poner aquí, voy a llamarle Z, ¿eh? Porque las transacciones que solemos crear a medida, esto no es estándar, lo estamos creando nosotros, normalmente en todas las empresas se dice que tiene muchos Zetas. Es decir, mucha medida, ¿verdad, Victoria? Sí, sí. Empiezan por Z todas, ¿a que sí? Las transacciones que no son del estándar se suelen empezar por Z, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí Z maestro clientes, por ejemplo. ¿Vale? Le vamos a llamar así. Podría ponerle un nombre, pero bueno, ya está, le pongo así. Z maestro de clientes. O sea, le podría poner un número. Y le doy a crear. ¿Vale? Yo le pongo aquí, por ejemplo, query maestro clientes. ¿Vale? Un nombre, una descripción. Y le daría transacción de red por aquí, ¿vale? La segunda opción. Le doy al intro y ahora me va a pedir sobre qué programa, ¿no? Pero yo el programa, mi report, habíamos dicho que era ese, ¿ok? Incluso le puedo decir que me empiece con una variante siempre, ¿vale? Es decir, con esa transacción de aquí me vas a ejecutar mi query y con esta variante, ¿vale? Y le daría al intro. Y ahora me va a pedir, perdón, le daría a grabar. Y ahora me va a pedir aquí algo técnico para transportar o tal. Yo, a ver, esto creo que es con el objeto local de aquí, ¿vale? Vale, pues ya está creada. ¿Lo veis aquí abajo? Z maestro clientes ha sido grabado, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que si yo ahora lo ejecuto y pongo aquí Z maestro clientes, ya lo tengo, ¿vale? Me inserto aquí la transacción y ya tengo ahí yo mi informe a medida en mi menú. ¿Lo habéis visto? Pues de aquí se crea ya, pues eso, esto para todas. Esto que hemos hecho vale para todas las queries que podamos crear. ¿Alguna duda? ¿Está aquí? Bueno, hacer, practicar, tampoco. ¿Cómo lo habéis visto? Bien. Muy bien, está muy bien. Yo esto, en serio, me ha ahorrado no sabes cuántas horas de trabajo. Muchísimas, muchísimas horas. Y no solamente es horas de trabajo, es buscar información. Buscar muchísima información. Por ejemplo, pues imagínate, yo que tengo creada solo para el curso, que esto al final es un curso que aquí no tenemos casi datos de nada, no hay realidad, ¿no? Pero bueno, para gestionar un poco los alumnos o lo que sea, pues yo, por ejemplo, pues tengo estas. Mira, esta es muy útil. Yo me voy aquí a esta de aquí, ¿vale? Que era mi grupo. Pero, por ejemplo, las cuentas, ¿no? Cuando teníamos que crear cuentas todos y tal, esta tiene varias tablas, ¿vale? Entonces yo le ejecuto aquí, ¿no? Y digo, por ejemplo, pues a ver, todas las cuentas, busco una variante, ¿vale? Alumnos nuestros, de nuestro curso, ¿vale? A veces se te cuela, hay que tener cuidado porque a veces se pega un campito por aquí, ¿eh? Esto es un fallo de las queries. A veces se te pega. Entonces digo, sociedad acá. Entonces aquí veo todas las cuentas, por ejemplo, que tenemos creados nosotros. ¿Vale? Y el plan de cuentas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Lo veis? Dice el idioma, Laura, por ejemplo, Manuel, las cuentas que tenéis creados, cómo se llaman, el grupo, cuando tenemos tantos problemas con los estatus de campo, ¿no? ¿Qué grupo tenemos? Si tiene la contabilidad automática, partidas individuales, gestión de partidas abiertas, el campo de fiscal, la clasificación, los bancos propios, cuando se han creado, etcétera. ¿Vale? Entonces yo le doy aquí, digo, a ver, pues qué campo que tengo que ver este curso de activos fijos. ¿Tengo las cuentas creadas todas o no las tengo creadas? Le doy aquí a mi sociedad y ya veo todas las cuentas, por ejemplo, ¿no? Con una visión general. De la otra manera, ¿qué opción habría? Si yo no tengo un informe,
pues tengo informes de plan de cuentas, pero o me voy aquí a la FS00 y empiezo aquí a buscarme también, ¿no? Por el mascode, pero claro, al final no tengo tampoco todos los campos. Yo me busco aquí y sí, me busco las cuentas, pero yo no tengo la configuración exacta de todas las cuentas, ¿lo veis? De un vistazo tengo todos los datos. Lo importante de esto es saber la necesidad y las tablas que hay por detrás, que yo os he enseñado muchas a lo largo del curso, por ejemplo. Lo de los rangos, que tantos problemas da, pues tenemos aquí, por ejemplo, pues me he buscado, esto es un poco más técnica, pero yo los rangos que tenemos asignado a las clases de documento, ¿no? Cada uno, pues puedo ir viendo también los rangos que tenéis, por si a veces hay un problema de rangos, ¿no? Entonces veo, pues eso, mi sociedad, todos los rangos que tengo creados y están creados en el año 2018. Es una forma de comprobar los rangos. Después existe la base de datos lógica. Pero bueno, hasta aquí más o menos, ¿alguna duda? Sobre la marcha se entiende al menos, ¿no? Sí, la cuestión es saber relacionar todo. Lo que tú dices, saber lo que te piden, ¿sabes? Y qué tablas hay que relacionar y eso. Sí, yo os diría que leyeseis estos apuntes que están muy bien, ¿eh? Este manual despacio, lo que os he explicado yo es un poco aquí, aunque al final como aprendéis es con la práctica, ¿eh? Ya seguro, haciendo y haciendo, no hay otra manera. La primera vez iréis un poco más despacio, pero luego ya verás cómo hacéis las cosas sin daros cuenta, lo vais haciendo. Vale, mirar este, y si no este también que os he hecho yo, que es un poquito más sencillo, ¿vale? Que es ver queries y luego crearlas, ¿vale? Está aquí los dos manuales que os he hecho. Pero, no sé, y luego pues está lo que es una base de datos lógica, que es la que decíamos. Entonces, esta, por ejemplo, veis que tiene una base de datos, ¿no? Estas bases de datos las tiene por defecto SAP, base de datos lógica. Entonces, esta es de documentos contabilizados. ¿Qué pasa? Que hay tablas muy grandes, muy tochas en el sistema que no te deja vincularlas. SAP te dice que no son vinculables. Pero con estas bases de datos sí que están. Entonces, imagínate, pues mira, si entro a la SQ01, ¿no? Y me voy aquí voy a intentar localizar el infoset este, ¿no? Documentos contabilizados. Vale, entonces, por ejemplo, base de lógica, este está el SDF, voy a filtrarme. Filtrar. Base de, pues mira, esta de base de datos lógica, de aquí, documentos contabilizados, la SDF, por ejemplo, ¿no? Mirar esto lo que tiene por detrás. Cuando queráis ver las uniones, que al principio os dijo, ¿qué uniones hay aquí? Podéis trastear viendo otras uniones. No tenéis por qué hacerlas todas. Vosotros podéis ir espiando uniones. Os situáis en un infoset y le dais a visualizar. ¿Vale? Le das a visualizar. Mira todo lo que tiene por detrás esto. ¿Lo veis? Esto es una base de datos que te permite coger campos. No significa que luego cojas de todo esto, pero te permite coger campos de todas estas tablas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues yo he cogido esta tabla, ¿por qué? Porque yo sé que está aquí la BKPF y la BSEC, que es para ver documentos contables. Entonces, si tú quieres localizar documentos contables, me voy aquí, ¿no? Como he utilizado esa base de datos lógica, le doy a ejecutar y aquí me está localizando, por un lado, cabecera con posiciones, ¿no? Imagínate que yo quiero buscar, no, esto no. Contabilizaciones que he hecho yo. En la 03 es la tuya, Vicky. Sí. Vale, se me olvida esa. No sé por qué. A ver, partidas abiertas, pues eso, voy a poner aquí 31 del 12 del 17. Y busco todas tus contabilizaciones. ¿Qué pasa? Que
Vale, yo sí que tengo la transacción, la FBR3N, pero aquí es que mira la cantidad de campos que puedo elegir aquí. ¿Vale? Puedo elegir un montón de campos. Entonces, por ejemplo, pues mira, aquí veo todos tus asientos desde un punto de vista contable. ¿Vale? Número de documento, ¿no? Etcétera. Etcétera. Bueno, esta es una query basada en documentos contables, la BKPF y el ABC. ¿Vale? En vez de ver maestros, pues ves directamente contabilizaciones. Otra, por ejemplo, que hemos visto nosotros, si trabajáramos en activos fijos, ¿os acordáis cuando estuvimos viendo tablas de activos fijos, no? Que teníamos creo que la NEC esta, que era cabecera, pero un segundo, a ver. Esa también. ¿No? Entonces tenemos aquí, yo me he ido apuntando tablas, por ejemplo, ¿no? O a nivel de caja, por ejemplo, de lo que sea, ¿no? Tú puedes aquí ya ir trabajándote, por eso yo me tengo aquí una base de datos de poco de tablas, que luego son códigos, ¿no? Pero importante es saber, pero los datos bancarios, por ejemplo, ¿no? Los datos bancarios no los hemos utilizado. Cuando vayamos también al tema de tesorería, vamos a tener que crear bancos propios otra vez y tendremos que crear datos bancarios, etcétera. Los datos bancarios los podíamos haber hecho en una query, unido también, ¿no? Con la sociedad. Por ejemplo, los datos bancarios de mis proveedores, aunque están en esta tabla del FDK, ¿no? Podríamos cogerlo en una query también y decir, a ver, los datos bancarios, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí que os pueda decir? Bueno, luego para parametrizar ya, pues también se podría hacer un montón de cosas. Por la parametrización hemos tocado un montón de tablas. Con las vías de pago también hay un montón de tablas relacionadas. Por ejemplo, con la jerarquía, esa cuando hicimos el programa de pagos. En fin, hay muchas tablas que se pueden de caja, la de activo fijo que decía, por ejemplo, que es a ver si la tengo aquí abajo, activos fijos, la NEC y la P, una cabecera y otra posición. Yo tengo aquí las contabilizaciones a nivel cabecera de activos fijos, ¿no? ¿Lo veis? Esto es a nivel número de activo fijo, el año, fecha de documento, la transacción, ¿no? Pero luego tenía a nivel posiciones, que la P, las tablas que suelen terminar en P son posiciones y la K cabecera. Pues aquí podría relacionar estas dos tablas, por ejemplo, y hacerme un informe. Mira, yo por ejemplo, también lo he utilizado mucho en el módulo de SD y en el módulo de meme. Ahí sí que he utilizado un montón de queries, porque ahí sí que vienen muchas dimensiones por posiciones, por cabecera, los pedidos de compra, la factura de compra, etcétera. Ahí sí que te da mucho juego también, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esto ya poco a poco, ¿eh? Lo importante es saber que existe ahí una herramienta que es poderosa, que podéis crear los informes a vuestra medida. De momento, ir probando pues uniones sencillitas. Vosotros ir detectando la necesidad y eso lo vais encontrando. Luego, vuestra actividad profesional, si estáis con SAP, y, joder, pues yo creo que con esto podría hacer un informe, ¿no? Y vais viendo vosotros y ya tenéis ahí la teoría, por ejemplo. Pero al final es un concepto ya de buscar V o de Access, ¿no? O sea, el razonamiento, no hemos creado ningún razonamiento. Hemos utilizado una herramienta, pero el razonamiento en informática ya existe, ¿verdad, Cilia? ¿No? Las bases de datos y relacionales, ¿o no? Sí, sí, sí. No, esto a ti no te ha Quedo ahí sonado. atrás. ¿Eh? Quedo ahí atrás, pero sí. Sí, pero bueno, entended que las tablas se pueden relacionar de una manera sencillita. Son una serie de pasos que para mí no son complicados, lo único pues hay que practicar un poquillo. Pero esto por cualquier módulo podéis hacer, cualquier módulo. Aquí porque en este mandante solo tenemos datos de FI, pero por ejemplo si fuera el módulo de MM o de SD, aquí podemos saltar lo que son todas las posiciones de una factura, con la cabecera de la factura, con el cliente, con la fecha de entrega, con no sé qué, con los materiales, ¿sabes? Un montón de información súper útil, o el impuesto que ha usado, etcétera. Eso ya, y son sistemas de información muy ágiles, porque muchas veces SAP te crea unos informes, pero
son estándar, no están hechos a tu medida. Vosotros en el día a día trabajando, bueno, independientemente de que tengáis SAP o no, no os piden a veces información que es difícil que la obtengáis o tenéis que andar rebuscando o exportar a Excel y luego hacer un Excel complejo, ¿no? ¿No os ha pasado? Yo en mi caso, por ejemplo, trabajo con... O sea, suena un poco bestia, pero con SQL. Sí. SQL Bueno, y pero, con finanzas. pero al final SQL es un lenguaje, ¿no? Que te selecciona y te busca también lo mismo y las tablas. Sí, Manuel, base de datos. Sí, tenemos una cosa que se llama Analyzer, que realmente en el Excel, ¿no? Que va a buscar un business. ¿Ok? sí, y te permite, pues el concepto es el mismo, definir la salida con los campos De selección, sí. que tienes Hmm. y por otro lado los filtros. Lo que pasa que ahí realmente ya te dan los campos cruzados y puedes elegir los que te dejan elegir. Ya, está creado el cubo. Aquí es que tú estás creando el cubo. En Claro. un business lo que te haces es tirar del informe del cubo ya hecho. Del Y si informe. lo necesitas, pues es muy difícil que te creen algo nuevo. Claro, Porque hay otros reports hechos en Business Objects sí. y esos son los estándares, se supone, y ahí pues no quieren hacer. El estándar y ya está. Vamos. Ya. Pero vamos, el Analyzer sí que te permite, es el mismo Sí, concepto. lo he utilizado. Lo tienes en Excel, ¿no? Como un complemento y desde ahí conecta, ¿no? Realmente está en la propia aplicación y lo que te permite es exportar a Excel. Vale. Es que yo en SAP existe el business, el BW, que lo que haces es desde Excel. Al final es un módulo, ¿no? Es un business, es un módulo de información. Un cubo de información. Y tú desde aquí, desde el Excel, tienes un complemento y lo que hace es que va a llamar al business y se lo trae la información. Es como una tabla dinámica, parecido, muy parecido, pero está conectada. Tú, Victoria, has probado en los accesos que tienes de SAP, tienes muchos accesos que tienes. Es que Victoria, como acaba de empezar a trabajar ahora y se está enfrentando a incidencias, ¿has probado? Yo entro a partir de una VPN Sí, y bueno, pero eso es tal, pero luego ¿qué accesos tienes a SAP? ¿Qué entornos? ¿Tienes a productivo, a calidad? ¿A qué? sí, claro, tengo desarrollo, test y producción. Tengo 3. Además tengo 2 de test. Ok. ¿Y has visto si puedes ver tablas y todo eso en producción? ¿O no has probado? Yo esa es la primera A ver, transacción que pruebo. normalmente producción es un poco kamikaze entrar a producción a hacer cualquier cosa. Entonces siempre lo hacemos. Pero no vas a hacer, vas a consultar. A consultar eso es, y lo puedes hacer a través de es que yo tengo ahí como una especie, no es un usuario, es un, no sé lo que es, Ya, en realidad. un firefighter, un superusuario. Eso es, que está en consulta, ¿vale? Y hay otro de, ¿cómo era? Cambio de datos, para cambiar los datos, Vale. era, no me acuerdo. Bueno, ok. Es que no me acuerdo, Alfredo. Pobre, que acaba de empezar, Bueno, pues entonces, esto de las queries más o menos, ¿queréis que lo dejemos ya? No hace falta que os demos ya la brasa. Ya estáis en condiciones ya de hacer los mismos pasos. Os pido ya crear vosotros una query. ¿O queréis Yo que creo que incidamos? veamos, Yo creo que sí que se podría. Ya no hace falta que ya dé más la chapa, ¿no? Con la query, ¿no? Ya es todo perfecto. O si tenéis alguna duda me escribís, pero digo que más teoría ya es repetir, ¿eh? Es volver a hacer lo mismo. Si queréis es repetición, pero no vamos a complicar nada más. No sé, Si yo queréis, creo que es suficiente, vamos. ¿entendéis que ya va bien? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Haremos nosotros alguna y ya está, Sí, pero ¿no? hacedla, por favor, hacedla porque de verdad que es muy útil. Hacedla pero y... ¿nos la pides tú o la hacemos por nuestra cuenta? Venga, hacedla vosotros, pero mira, yo creo que hacedla o de clientes o de proveedores o del maestro de cuentas. Vale, ¿Vale? algo Oye, fácil. ¿podría hacerlo de materiales? Es que no ¿Alguna que tenemos cree aquí, que es que no tenemos el Ya, pero pleno aquí de yo estoy en el curso, en otro curso de materiales. Ay, amigo, pues entonces, claro, yo sí que te la ¿Cuál? puedo hacer. Una que cruce facturas de proveedor Es que yo tengo acceso a otro curso. y pedidos, ¿no? Por Tengo ejemplo, acceso. algo así. El próximo día quieres que os haga una de otro, bueno, os lo hago una rápida. Me conecto a otro mandante el próximo día, que tengo acceso a otros mandantes.
Sí, Yo Vale. no sé, como quieras. Sí. Vale, vale. pero es que, claro, tendría que estar aquí ya el segundo, pero sí que tengo acceso y verás a ver que de ahí sí para el módulo MM y SD es súper. Vamos a hacer el próximo día una rápida, ¿vale? Tampoco 15 minutos, 20 minutos, para que veáis. Ya vamos a hacer rápido, en MM y tal, o en SD, ¿vale? Me lo voy a apuntar aquí. Bueno, Vale. os voy a contar un poquillo, como nos quedan 10 minutos, el programa del futuro, ¿vale? Lo que nos quedaría el futuro, a ver qué os parece. Le vamos a dedicar 2 clases más. Bueno, yo creo que una, no sé si llegaremos a 2, al tema de informes, ¿vale? De aquí después ya es ver informes que son estándar, vamos a navegar por informes estándar y el reporting de investigación, ¿vale? Entonces yo creo que con la próxima clase probablemente terminemos. Después, ¿qué nos quedaría? Validaciones y sustituciones. ¿Esto sabéis un poco de qué va? Validaciones y sustituciones. La diferencia entre una validación y una sustitución. Bueno, esto, una validación es que pues tú vas poniendo al sistema una serie de condiciones para que valide si te deje o no te deje. Son condicionales que le pones al sistema. Entonces vamos, esto siempre en todas las empresas hay validaciones y sustitución. La diferencia entre una validación y una sustitución es que la validación te deja o no te deja hacer una cosa. Y en la sustitución lo que te hace es que te sustituye campos. Tú le dices que te sustituya. ¿Vale? Son muy fáciles y las vamos a crear. Esto en todos los sistemas SAP existe. En todas las empresas. De hecho, ya vienen algunas por defecto. Cuando te sale a ti un warning, cuando contabilizas, eso no deja de ser nada más que una validación, ¿no? Te está diciendo si la fecha de documento es del año anterior y la contable de este año y te sale un warning ahí. Ahí te está validando el sistema por detrás, ¿no? Pues eso son validaciones. Luego las sustituciones, cuando yo ponga, por ejemplo, el campo asignación vacío, que me ponga el número de documento y me pones, no lo quiero vacío, sustitúyemelo por este valor, por ejemplo. Vamos a crearlos, ¿vale? Vamos a hacer prácticas. ¿Ok? Bien. Luego, este tema de aquí lo vamos a hacer muy complejo. Va a tener muchas clases. ¿Por qué? Porque vamos a meter muchas cosas. Validaciones, sustituciones. Os voy a explicar, bueno, hay cosas muy teóricas que son desde el archivo, ¿vale? El archivo FI, que es un tema súper técnico, porque al final lo hacen informáticos, pero bueno, explicamos un poco la teoría de cómo los documentos contables, pues cada cierto tiempo hay que archivar, ¿vale? Porque si no, esto las bases de datos pues se llenan y no son ágiles. Y luego lo que sí nos vamos a detener mucho es en el cierre, ¿vale? Entonces, el cierre, ¿qué pasa? Que es muy complejo porque al final nosotros no tenemos muchos datos, pero tiene un montón de pasos, un cierre financiero, ¿vale? Entonces, yo me he estado creando un montón de documentos para que veamos pasos de cierre, ¿vale? Un segundito aquí. Por ejemplo, un segundito. Vale. Pues vamos a ver un montón. En un cierre contable, como decía, es muy complejo, dependemos de muchas parametrizaciones, entonces vamos a ir viendo pues un montón de transacciones que se suelen ejecutar en el cierre anual o mensual también, ¿vale? Arrastre de saldos, la declaración del IVA, abrir y cerrar periodos, el cierre de los activos fijos, valoración de monedas. Bueno, es un tema complejo. Ya desde el punto de vista contable, para un usuario suelen ser usuarios muy avanzados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estamos en un módulo pues formativo, con lo cual podremos ver lo que podremos ver. Pero de todo esto, que yo creo que es muy interesante, yo me he estado sacando manuales, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, un segundito aquí, vamos a ir viendo transacciones, ¿veis? Pues mira, que se arrastre de saldos, cálculo de intereses, cómo se cambia el calendario también cada año de festivos, la compensación automática la hemos visto, regularizaciones que existe, la declaración de la Unión Europea del IVA, cómo se localizan facturas duplicadas, cómo se lista el diario, compacto de documentos, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ir siguiendo una secuencia, como decía, y vamos a ir entrando en transacciones, ¿vale? Las que podremos ejecutar, ejecutaremos y las que no las veremos en plan teórico. ¿Ok? La liquidación de IVA, Sí, ¿la vamos a ver? sí. Ahí está. ¿Lo ves? La declaración de IVA, la recapitulativa, que es la de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Ok?
Pues luego hay otras más, ya te lo digo, de contabilización de intereses, de cuentas, regularizaciones, sacar el balance. Bueno, por lo menos tenemos la estructura. ¿Os acordáis que hicisteis la estructura de balance? ¿Vale? Sí. Luego el arrastre de saldos también, de las cuentas de mayor, de APAR, ¿vale? Y bueno, pues una serie de transacciones. Con lo cual este cunde, ¿vale? Este tema vamos a detenernos y aquí sacaremos, pues no sé, 7 clases por lo menos, ¿vale? Aquí una o ¿El dos. cierre, el cierre del ejercicio está ahí incluido o es aparte? Está ahí, está, sí, sí, está incluido, sí. Ok. Está ahí. Está ahí. Son todos los pasos de cierre, ¿vale? Haremos validaciones, sustituciones, explicaremos el archivo FI. Luego hay un cockpit que se llama. Un cockpit si lo vais, ¿alguno sabe lo que es un cockpit? No sé. Yo creo que es que no me han sabido ni explicar. Es que facturas que manda alguien, Mm, mm. ¿vale? Como que alguien manda y se quedan ahí registradas, no sé. ¿Sabes lo que es cockpit? Mira, cockpit es un término de consultoría, pero realmente lo que quiere decir es cuadro de mando. Esto viene, cockpit literalmente en inglés es el cuadro de mando de un avión. Y se utiliza mucho ahora en SAP, en consultoría. ¿Por qué? Porque SAP está metiendo muchos cuadros de mando en las transacciones. Entonces verás cockpit, cuadro de mando de cierre financiero, es decir, que con una transacción que vamos a ver nosotros, cómo se diseña un cierre financiero, añadiendo tareas, un flujo de tareas, etcétera, en calendario, tal. Hay cockpit, por ejemplo, o cuadro de mando de facturación, que a lo mejor es el que te suena a ti también. Hay Amigo. cuadros de mandos de captación bancaria, cuadros de mandos bancarios. O sea, cockpit es un cuadro de mando, un panel que en una única transacción puedes hacer un montón de cosas. Vamos, que nosotros llamamos cuadro de mando de toda la vida. ¿Vale? Pero este es de cierre financiero. ¿Vale? Y lo vamos a ver también. Lo que pasa es que bueno, es un poquito teórico también, porque esto, diseñarlo, esto tela. Primero tienes que tener muchos datos, tienes que tener un cierre muy real, pero lo vamos a ver, ¿vale? No es difícil. El cierre un poco de los activos fijos, que tiene varias peculiaridades, ¿vale? Y luego tenemos el tema de apéndice de tesorería, ¿vale? Que no hemos visto, que aquí le vamos a dedicar bastantes clases, que tiene, pues, la gestión de caja, de informes de provisión, de posición, de previsión, vamos a efectuar pagos de efectos, confirming, la gestión de cheques, cómo funcionan los extractos bancarios, ¿vale? Esto es un apéndice de tesorería, que realmente es el módulo que se llama FSCM, ¿vale? Una cosa, Alfredo, ahí vamos a ver cómo se genera el documento una vez, por ejemplo, en los pagos automáticos, en la F110, Sí, vamos a ver también cómo se genera el documento de pago. pero cuando dices el documento de pago, ¿qué es? ¿Imprimir, dices, o El cuál? cheque, por ejemplo, si es, por ejemplo, un cheque. Sí. Lo que pasa que el tema de la impresión dependemos mucho de la parametrización. Es que es súper técnica la impresión. Como no tengamos un formulario aquí cargado, ¿sabes? Vale. Pero de todas formas, tú pide a mí lo que buscamos información, ¿eh? Es que todo lo que es impresión dependemos mucho de lo que hay aquí. Y parametrizar impresoras y todo esto es muy técnico. Vale, es que hoy me han mandado una incidencia de eso, justamente. Pero de que, bueno, tú me lo envías si quieres que te ayude alguna, si puedo. ¿Vale? Los extractos bancarios es muy interesante, ¿vale? No sé si os he comentado ya algo, claro, que lo que hemos utilizado nosotros de cuentas bancarias no es real. Las empresas no suelen hacer lo que estamos haciendo nosotros, contabilizando en una cuenta bancaria. Estaría ligado con la conciliación bancaria, ¿no? Exacto, Lo exacto. que no llegamos a ver tampoco, ¿no? Porque Exacto, exacto. es otro módulo o algo así. No, pero la conciliación bancaria es la transacción que hemos visto de compensación automática, que yo os lo comenté, la F13E esta. Lo que pasa que la tabla interna está en las cuentas de bancos. O sea, nosotros lo más importante es ver cómo se configuran los extractos bancarios electrónicos. Hay unas tablas por detrás que determinas todos los esquemas para ver cómo te contabiliza el extracto bancario. Y eso pues es muy importante entenderlo porque todas las empresas funcionan así. Otra cosa es que lo carguen con transacción o que tengan una interfase a una plataforma bancaria, pero esto es muy importante entenderlo. Pero el extracto del banco se carga en contabilidad. Es que hace apunte contable. Es que hace apunte contable.
Un extracto bancario hace apunte contable, que lo Bien. tengo por ahí, ¿eh? Ya, lo que pasa es que ahora queda Sí, sí, ya poquillo lo tiempo. veremos. Pero lo que decía era lo siguiente, mira, lo voy a explicar de una manera. El extracto bancario, ¿vale? Esto, acuérdate que esto las empresas, antes era el que ha trabajado en administración, sabe que te enviaban una, pues eso, La norma por 43. correo, ¿no? El extracto que te llegaba en la empresa, si estabas en la administración, te llegaba, pues eso, el extracto bancario. Ahora las empresas lo que tienen es una plataforma financiera, ¿no? Y todos los días le cargan extracto y carga un extracto. ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes un pago en tu extracto, ¿vale? Entonces, Que ahora es la norma SEPA, ¿no? exacto, sí. ¿Vale? Entonces, un pago, cuando tú captas tu extracto, bueno, Álvaro, chao, buen fin de, que ya terminamos ahora. Tú haces la captación y tienes unas tablas donde te parametriza las contabilizaciones. Entonces, está lo que son. Cuando tú creas las cuentas, están las cuentas bancarias definitivas, que estas son las del extracto, y cuentas bancarias transitorias. ¿Qué pasa? Que en el extracto te entran las cuentas bancarias definitivas. Entonces, te vendría aquí una cuenta bancaria definitiva. Banco definitivo. ¿Vale? Y tú tienes parametrizado por tablas aquí que me entren siempre los cargos domiciliados o aquí que me entren siempre los cargos por transferencia, lo que sea, ¿no? Y tú en las tablas de parametrización le vas a poner aquí la transitoria correspondiente. ¿Vale? Entonces, estas transitorias son las que tú contabilizas después, pero estas nunca las tocas. Estas solo las toca el extracto bancario. De tal manera que si esto te viene, luego tú haces el pago al proveedor, ¿no? Como hemos hecho nosotros, el pago contable, lo que haces es que es proveedor a transitoria. ¿Ok? Cuando vimos la parametrización de programa de pagos, en la jerarquía ponía una cuenta transitoria. Entonces tú siempre contabilizas contra transitoria, nunca con la definitiva. La definitiva te la carga el extracto. ¿Qué haces? Que tú concilias estas. Y al final el saldo de tus transitorias tiene que ser el saldo de la definitiva. Pero este es el saldo real en tu banco. Tú no puedes, Sí. ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y a Sí, través de tablas perfectamente. internas tú parametrizas todo este movimiento. Pues cuando sea con la clave, es una cosa que se llama conceptos de origen, clave, etcétera, y va haciendo los ingresos o cobros correspondientes. Y luego tú contabilizas con las transitorias. Y tú lo que compensas son las transitorias. O concilias. ¿Vale? Funciona así. Ya lo veremos que hay unas tablas que se llaman con unos símbolos, unos identificadores, etcétera. ¿Vale? Pues eso es el extracto bancario. Y para finalizar, que ya terminamos, pues está la parte de controlling, que ahí veremos 4 o 5 clases, pero bueno, es un poco más a nivel usuario, ¿eh? Porque el módulo controlling aquí no lo incluimos mucho para tener consultoría. Vale, es un poco más básico, pero nos dará tiempo ahora. Y luego mi intención es que repasemos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, nos quedan 20 y pico clases repartidas de esta manera, ¿vale? Bueno, eso es para alentarles que ya nos quedan pocos, ya, ¿no? Diría. ¿Estáis cansados ya del curso o qué? No, No, puedes decir la verdad. ¿Eh? Ahora con el buen no del... tiempo, ¿eh? Apetece estar aquí a las 9, ¿verdad? Ahora que viene mayo, junio, las terracitas, apetece estar aquí. Bueno, buen tiempo hará ahí, porque aquí no hace buen tiempo. Bueno, empezará a hacer bueno, empezará a hacer buen tiempo. Empezará. Espero. Sí. Bueno, ya queda el último empujón. Queda. ¿Eh, José Ángel? Sí, Bueno, bueno, apetece un poco menos, pero bueno. No. ya la verdad que la primavera, pero bueno, ya queda menos, ya queda menos. Bueno, pues nada, chicos, ya lo dejamos aquí hasta el próximo martes, ¿vale? Pues Buen fin de semana. un abrazo, cuidaros. Buen fin de... A Adiós, todos. chao. Adiós.